Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 21 al 24. Génesis 5, del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, al principio dije 75, no, son 65. Agarré el lado empañado de los lentes, pero son 65 años. Y engendró a Matusalén, nos dice el versículo 1. La predicación de esta mañana tiene el título de Camina con Dios. Camina con Dios. Y caminar es andar de un lugar al otro con una ruta muy definida. Y pues caminar con Dios es en nuestro diario vivir, que nos movemos de uno a otro lado, pues es siempre considerarlo en ese diario vivir, donde sabemos que Dios tiene propósitos para todas las cosas. Su palabra nos guía a ello. Y por eso es nuestro caminar con Dios algo muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿Con quién caminas todos los días? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy caminando con Dios en mi diario vivir? ¿O lo considero nomás cuando me acuerdo, cuando me conviene, cuando estoy en un problema? ¿Cómo caminas con Dios? Vemos en la palabra de Dios cómo Enoc no buscó el hacer su propia voluntad, viviendo de una manera separada de Dios, sino que nos dice la Escritura que él caminó con Dios. Vemos cómo él confiaba en el Señor, vemos cómo él consideraba la doctrina bíblica revelada hasta ese entonces. Y él tomó la decisión de no hacer su propia voluntad, sino considerar en compañerismo íntimo con Dios y caminar con Él. Pero sabemos que para caminar con Dios en íntimo compañerismo, hoy en día, como también en aquellos tiempos, era muy importante que no hubiera pecado inconfeso, ¿verdad? Como ahora se nos exhorta en las Escrituras que confesemos nuestros pecados, que estemos a cuentas a Dios, que estemos limpios para tener esa íntima comunión con Él. También se nos invita una y otra vez a que nos estemos alimentando de su palabra, que conozcamos su voluntad, qué hacer en momentos determinados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos viviendo en ese compañerismo íntimo con Él. Y vemos cómo Dios de una y otra manera ha provisto todas las cosas para que esto sea una realidad en nuestro diario vivir. El caminar con Dios, el estar en íntima comunión con Él. Y vemos cómo Enoc, nos dice la Escritura ahí en el versículo 23 de Génesis 5, que él vivió 365 años. ¿Y qué cosas, verdad? Vivió los 365 años aquí en la tierra porque Dios lo tomó y lo llevó con él. Él no conoció la muerte física. Pero ¿cuántos años no pudo haber vivido, no? Pero nos dice aquí la Escritura que él 300 años vivió en ese
caminar con Dios. Y decimos 300 años, y a veces aquí nosotros que a veces con todas las cosas que nos pasan físicamente, decimos, híjole, ya ando en los 60 años, en los 70 años, en los 80, y es algo que hay que soportar algunas cosas, ¿verdad? O a veces hasta de más temprana edad. Pero imagínense los 300 años, es bastante tiempo, ¿no? Es 3, 4 veces más de lo que el promedio vivimos, pero vemos cómo Dios tiene propósitos, cómo Dios tuvo propósitos aquí con Enoc. No se nos da mucha información así detallada de qué es lo que hizo Enoc, sino más nos dice la Escritura que caminó con Dios. Pero yo creo que cada uno de nosotros podemos entonces deducir qué es ese caminar con Dios, qué nos dice la Escritura hoy en día en cuanto al compañerismo íntimo con Dios, cómo cumplir los propósitos. Hemos tenido muchas predicaciones que nos hablan de cómo mantenernos firmes en el Señor, qué hacer en momentos determinados. Entonces, esto nos debe llevar a detenernos un poco y decir, bueno, ¿estoy yo caminando conforme a las enseñanzas de la doctrina bíblica que tengo en su palabra y todo lo que se me ha compartido durante todos estos años? Y es momento de detenernos, ¿no? Porque pudiera sucedernos que como nos dice 1 Corintios 3, el versículo 1, ¿no? Que a lo mejor seamos un metal que resuena y un címbalo que retiñe, o sea, ruidos vacíos, ruidos que no producen una música especial, ¿verdad? Sino que nuestra vida esté consagrada al Señor de tal manera que nuestro hablar, nuestro vivir, pues contagie también a los que están a nuestro alrededor, como una y otra vez nos han exhortado. Qué importante es entonces caminar en compañerismo íntimo con el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver el testimonio de Enoc en las Escrituras, porque si vemos el contexto en los tiempos que él vivió, nos vamos a dar cuenta que la sociedad de aquel tiempo no era una sociedad así, digamos, buena, ¿verdad? Sino que al contrario, la maldad también iba en aumento. Y acuérdense que después de Enoc, vino el diluvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era tanta la maldad en el mundo que Dios dijo, voy a mandar este diluvio, y se salvaron nomás 8 personas, ¿verdad? Pero los tiempos eran muy difíciles en los tiempos de Enoc. Cosas que ahora también seguido escuchamos en los testimonios de cómo cosas que años atrás no veíamos en cuanto a la maldad, pues ahora la vemos con mucha gravidez. Y también hoy en día, por ejemplo, que escuchamos ya hasta deportistas, ¿no? Exhortando a las mafias a que corrijan, que ya no ya le paren a todos los cómo están afectando a ciudades en particular. Pues yo digo, es que se ve que la maldad está cada vez más en aumento. Y esto, pues, Enoc también lo vivió así, pero fíjense que esto no fue ninguna excusa, ningún pretexto para que Enoc estuviera en su diario vivir en compañerismo íntimo con Dios, sino que él estaba siempre tomado, y podemos ver cómo él fue de testimonio, ¿verdad? Para las personas que le rodeaban, para la sociedad en la que él le tocó desarrollarse, como también Dios quiere que nosotros en esta sociedad que nos tocó vivir, también estemos caminando con Dios, dando un buen testimonio para con los demás. Y cuando vemos que Enoc caminó con Dios, me acordé de un texto en el Nuevo Testamento, de ahí en Gálatas 5:16, que nos exhorta, nos invita a que nosotros andemos en el Espíritu
y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Verdad? Esto es algo muy importante para que nuestro caminar con Dios pues sea conforme a su voluntad, atendiendo las cosas del Espíritu, porque la carne también busca, ¿verdad? Tiene sus gustos, pero ¿de qué nos aprovecha todas esas cosas? No nos aprovechan absolutamente de nada. Entonces camina con Dios, en primer lugar, manteniéndote en su voluntad, manteniéndote en su voluntad. Nos dice Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. La verdad, esta verdad se repite en 2 versículos de esta parte de las Escrituras, tanto en el versículo 22, que ahorita leímos, como también en el versículo 24, nos dice, caminó Enoc con Dios. Y yo digo, al ver en estos pocos versículos que hemos leído y ver 2 veces este caminar con Dios, la verdad a mí me exhortó, ¿verdad? A decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero caminar contigo. Quiero en mi diario vivir, no despegarme ni a diestra ni a siniestra, sino permanecer en tu voluntad. Entonces vemos cómo Enoc caminó esos 300 años. Imagínense todas las cosas que él pasó dentro de una sociedad corrupta. Esto es algo muy notable que debemos enfatizar, porque Dios quiere que así tú y yo vivamos para con Él, siempre en íntima comunión con nuestro Señor. Y podemos ver cómo Dios mostró su fidelidad para con Enoc, y de tal manera que vemos que Dios lo levanta a Enoc y se lo lleva a su presencia. Enoc no pasa por la muerte física, y esto me hace pensar un poco, porque a veces no somos muy conscientes de ello, pero estamos aferrados a las cosas que ofrece el mundo. Nos gusta el mundo y todas las cosas que podemos conseguir en él, retos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un trabajo nuevo, hay una nueva visión en el trabajo, y estamos bien metidos en el trabajo, y nos absorbe tanto, y lo disfrutamos de tal manera que dices, pues yo quiero seguir haciendo esto. Y a veces nos olvidamos que Dios pues tiene otros planes, otros mejores planes. A lo mejor, si se nos dijera, oye, Dios te va a arrebatar y te va a llevar a su presencia, a lo mejor lo primero que diría, espérame, Señor, es que tengo muchas cosas que hacer todavía, ¿verdad? Pero en el caso de Enoc, no vimos que él haya hecho algún comentario así, o una actitud del corazón opuesta a la de Dios, sino que él era tanto su compañerismo de Dios, como a veces escuchamos en los testimonios, Señor, ya ven pronto, ya quiero estar en tu presencia, ¿verdad? Ya manifiéstate, o ya llévame, ¿verdad? Ya no quiero estar. Me acuerdo cuando platicamos con una creyente que ya estaba muy enferma, y decía, no, ya no oren por mí, oren para que me vaya con el Señor, ya quiero estar en su presencia, que es mucho mejor. Si nos sucediera esto, ¿cuál fuera nuestra actitud? ¿Qué diríamos? Ay, es que no estoy listo. O diríamos, Señor, el estar en tu presencia es muchísimo mejor. A lo mejor ya no voy a ver a toda mi familia, ya no voy a cumplir todas esas metas laborales que me tenía. Pero Señor, yo sé que todo esto es mucho mejor que estar en tu presencia. Entonces vemos que no puso ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque como nos dice Hebreos 12:2, él tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así cada uno de nosotros también debemos tener puestos los ojos en el Señor Jesús,
para que su voluntad se cumpla en nosotros y nosotros estar con la disposición en el corazón de que así sea. Como nos dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongamos nuestros ojos en las cosas espirituales, en las cosas que pertenecen a Dios, y no nos enfoquemos, no nos engranemos en las cosas materiales, que de nada, bueno, sí aprovechan en cuanto a las necesidades que tenemos porque Dios nos provee, pero no son tan importantes o no son importantes como lo es el estar buscando las cosas en el Señor, las cosas espirituales. Y vemos que Enoc hizo exactamente esto. Enoc puso su mira en las cosas de arriba. No perdió el piso, como se dice, ¿verdad? Enoc no perdió el piso, sino que fue un compañero del Señor Jesucristo. Estuvo en íntimo compañerismo con el Señor Jesucristo, caminando todos los días con Él. Porque me es de bendición cómo la Escritura lo describe así. Nos dice, Enoc caminó con Dios. El Señor es el único que nos va a conducir a un lugar de bendición para cada uno de nosotros. Y luego en Hebreos 11:5 nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc siempre agradó a Dios. Ahorita se nos exhortó a revisar nuestras vidas, si no hay algo que está estorbando nuestro compañerismo íntimo con el Señor para ser instrumentos útiles en sus manos. Aquí nos dice que Enoc tuvo un buen testimonio, agradó a Dios. Que así nos encontremos también cada uno de nosotros con esto siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Señor, quiero agradarte en todo lo que tú hagas. Quiero estar haciendo tu voluntad. Enoc caminó agradando a Dios, nos habla de esa decisión que él tomó en su corazón. Porque ciertamente él también tenía muchas opciones, como las tenemos hoy nosotros. Pero sin embargo, Dios se encarga de mostrarnos que son pasajeras, que no son verdaderas, que al contrario tenemos que cuidarnos de ellas. Y por eso nos invita una y otra vez a que estemos viviendo conforme a su voluntad. Que el Señor nos estemos agradando en Él, que estemos siendo obedientes a su palabra. Le doy gracias a Dios por estas lecturas de proverbios que estamos teniendo, porque hay enseñanzas muy prácticas que luego se confirman con las experiencias de cada uno de ustedes al compartir el entendimiento que hay y cómo lo aplicaron y cuáles son los resultados. Gracias a Dios por ello. Dios es un Dios todopoderoso. Él nos hizo, el hombre pecó, Él envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que ya no estuviéramos perdidos, ya no estuviéramos sin propósito, ya no fuéramos a la condenación eterna, sino que estuviéramos en ese compañerismo íntimo con Él. Porque ciertamente la palabra de Dios también, por ejemplo, ahí en Amós 3:3, nos dice, ¿verdad? En forma de interrogación, nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, qué importante es que estemos considerando que si no estamos de acuerdo con las cosas que Dios nos habla, Dios nos exhorta, ¿cómo podemos estar en íntimo compañerismo con Él? Qué importante es que tú y yo le demos el valor a su palabra, que nos detengamos de hacer tantas cosas que no tienen nada que ver con ella y nos concentremos
en la voluntad de Dios, para estar de acuerdo con Él y vivir en íntimo compañerismo con Él. Y fíjense qué contraste hay, ¿verdad? Porque en la vida de Enoc, y si nos vamos a lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Por un lado, ellos empezaron a caminar con Dios en el huerto del Edén y se gozaban con Dios. Y vemos cómo ellos no tenían necesidad absolutamente de nada más que del íntimo compañerismo con Dios. Pero luego, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Satanás actuó, hizo tropezarlos, ellos hicieron caso a lo que Satanás les dijo y rompieron su comunión con Dios, y luego Dios los tuvo que expulsar del huerto del Edén porque había pecado en sus vidas. Pero vemos también cómo aún así, sin que esto había pasado, Dios ahí estaba con su creación, tratando de tapar su vergüenza. Se hizo el primer sacrificio, se tapó su vergüenza, y Dios hace un plan perfecto en su Hijo Jesucristo para que toda la descendencia de Adán y Eva, la cual hereda el pecado, hereda la naturaleza pecaminosa en el Señor Jesucristo, esa comunión rota, esa comunión vuelva, así como en un principio, a estar con Dios. Y vemos cómo Enoc, que es después de Adán y Eva, vemos cómo él, pues con esa naturaleza pecaminosa, no fue algo que interfiriera para que se perdiera el que Enoc caminara con Dios. De ahí que importante que esto nos detengamos y lo pensemos un poco. A ver, espérame. Enoc, un hombre semejante a ti y a mí, con las mismas pasiones y todo, con las mismas situaciones a su alrededor, lleno de pecaminosidad, él decidió estar firme y así se condujo. Esto quiere decir que tú y yo no tenemos ninguna excusa para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. No hay pretexto alguno. Entonces, camina con Dios en segundo lugar, puestos tus ojos en el galardón. Nos dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Un galardón es una recompensa por hacer lo correcto. Apocalipsis 22:12 nos dice, y son palabras del Señor Jesucristo, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, lo que hacemos para el Señor, Él lo toma en cuenta, no se olvida de ello. Por eso, si estamos viviendo conforme a su voluntad, es cuando comentamos, ¿verdad? Estamos llevando mucho fruto para su honra y para su gloria. Pero al estar llevándose mucho fruto para su honra y su gloria, el Señor nos va a premiar, ¿verdad? De todo esto que estamos haciendo para su honra y para su gloria. Por eso, pues el trabajo en el Señor no tiene ningún despropósito, sino que al contrario, nos esperan esas recompensas allá en el cielo que Dios dará conforme a su voluntad. Entonces podemos ver que no lo dudo, que haya tenido también sus ojos puestos en el galardón. Y yo digo, ¿qué acaso no es más que suficiente el hecho de que Dios nos haya perdonado de nuestros pecados y nos haya dado la vida eterna que costó un alto precio? Definitivamente que sí, es más que suficiente. Pero aún Dios nos estimula a que le sirvamos y Él nos premiará conforme a su voluntad
por todas las cosas que hayamos hecho para servirlo. Por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de oración, porque queremos que otros vengan al conocimiento del Señor Jesucristo, pues el hecho que lo hagamos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, intercediendo por las almas perdidas, testificando, pues el Señor no es ajeno a todo lo que estamos haciendo. Y Dios, dentro de no mucho, pues nos dará esos galardones. Pero lo importante es que nos mantengamos en esa íntima comunión con Dios. El Señor ve el corazón de cada uno de nosotros, así como también veía el corazón de Enoc y veía las intenciones del corazón. Y podemos ver cómo Enoc, su deseo era siempre vivir en ese íntimo compañerismo. Vemos cómo ahí en la Escritura, en Proverbios 8:17, nos dice la Escritura: amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Entonces, cuando nos disponemos, ¿verdad?, a amar al Señor con todo nuestro corazón, Dios siempre, el amor de Dios siempre ha estado allí. Y también dice la Escritura: y me hallan los que temprano me buscan. Dios nunca nos ha abandonado, siempre ha estado ahí con toda la disposición para escucharnos y para atender nuestras súplicas. Dice también Jeremías 29:13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y así es, ¿verdad? Debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Ejemplo tenemos en la vida de Enoc, que siempre estuvo buscando en compañerismo con Dios, y esto pues habla, ¿verdad?, de que él siempre buscaba al Señor con todo su corazón. Entonces, qué importante es que pensemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces aquí en este mundo hacemos muchas cosas, trabajamos mucho, y a veces, ¿qué decimos? Las recompensas no son muy buenas, ¿verdad? A veces no nos pagan totalmente, nos quedan debiendo, no aprecian el valor de nuestro trabajo. Generalmente pasa eso, o sea, a veces la responsabilidad en trabajo es muy fuerte y a veces vemos que los clientes no quieren soltar, no remuneran conforme a todo el esfuerzo que se llevó ese trabajo en especial, pero en el Señor eso no existe. El Señor nos va a recompensar, ¿verdad? Que todos los hagamos por amor a su nombre. Y fíjense qué importante es que en nuestro diario vivir también el caminar con Dios. También, en tercer lugar, hay algo muy importante que debemos hacer: imitar la fe de creyentes que se han mantenido firmes en el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, una y otra vez les decía a los creyentes: imiten mi fe. Pablo estaba seguro que estaba viviendo para el Señor. Pablo sabía que estaba viviendo conforme a la doctrina bíblica, la estaba aplicando a su vida, y esto pues le daba la autoridad para decir: imiten mi fe. O sea, vivan conforme a los principios de la palabra de Dios. Y podemos ver en la vida de Enoc que es digno también de imitar, porque como decíamos, fueron 300 años donde Enoc caminó con Dios. Nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos conociendo al Señor? Algunos tenemos 30 años, poco más de 30 años, otros a lo mejor menos de 10 años, otros 20, otros en los 40, pero lo importante no es tanto el tiempo, porque decimos 300, a lo que yo tengo 33 años conociendo al Señor, es la 10ª parte de los 300 que Enoc caminó con Dios. O sea, es mucho menor, pero
Lo que sí debemos estar seguros no es tanto en el tiempo, sino que en nuestro diario vivir estemos siéndoles fiel al Señor, caminando con Él. Y vemos cómo Enoc, nos dice ahí el versículo 23 de Génesis 5, nos dice que, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fueron todos sus años en que él vivió. Curiosamente, fue de los más jóvenes de ese tiempo, donde él fue llevado al cielo, porque su papá Jared, si vemos ahí en las escrituras, vivió 962 años, ahí lo van a ver en Génesis 5:20. Y Matusalén, su hijo, vivió 969 años. Ahí lo van a ver en el Génesis 5:27. Pero ahí en Génesis 6:8 vemos a este Enoc, donde se nos dice que no era tanto importante los años que viviera Enoc o vivieran los demás, fueran más o menos, sino que dice ahí en el versículo 8 de Génesis 6, dice, por ejemplo, hablando de uno de los descendientes, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso es algo que nosotros debemos siempre pensar. Estoy caminando y estoy hallando gracia ante los ojos del Señor. Estoy viviendo conforme a su voluntad. Mis movimientos del día a día son considerando su palabra, considerando las enseñanzas de la doctrina bíblica. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque, pues sí, si Dios quiere, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando de personas que han vivido un poco más de 100 años, 110, 105 años, pero ¿cómo están viviendo todo ese tiempo? ¿Cómo estamos viviendo el tiempo que Dios nos está dando, ¿no? Eso debemos de pensar. También por el otro lado, podemos ver cómo Noé imitó la fe de su abuelo y cómo también Noé caminó también con Dios. Noé fue un testigo vivo de los planes de Dios para la generación que estaba alrededor. Y podemos ver que duró construyendo el arca 125 años, si no mal recuerdo. Y durante 125 años él pudo dar testimonio cuál era el propósito de Dios o que era un mandamiento de Dios para construir el arca. Pero vemos que la sociedad que rodeaba en ese entonces la vida de Noé no hizo caso omiso a este mensaje, de tal manera que solamente se salvaron 8 personas y claro, pues todos los animales, ¿no? De par en par, que Dios permitió, que Dios metió al arca y se salvaron. Y vemos cómo ahí en el versículo 5:24 nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces cuando leemos toda la genealogía que nos presenta Dios ahí en Génesis capítulo 5, pues nos encontramos que Adán, Set, Enos, Mahalaleel, Jared, padre de Enoc, murieron con más de 900 años de vida, pero cuando llegamos a Enoc, allí se interrumpe esto. Y esto acontece con Enoc a la edad, como decíamos, de 365 años, cuando es traspuesto. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios decidió arrebatarlo.
Por cierto, este arrebatamiento, pues bien nos habla también de ese arrebatamiento que va a sufrir la iglesia en tiempo futuro y que en Apocalipsis se nos describe, ¿no? Donde muchos dicen que seremos arrebatados, pero también los que ya durmieron van a ser levantados y van a ser llevados a la presencia de Dios, pero si nos toca vivir esos tiempos vamos a ser arrebatados también, así como también fue arrebatado Enoc, pero al final, por tener a Cristo en nuestro corazón, pues vamos a estar en la presencia de Dios. Hay otros creyentes que están aquí en las Escrituras, como Pablo, el apóstol Juan, que fueron también, vieron visiones allá en el cielo, donde estuvieron ahí presentes, viendo muchas cosas, y de las cuales tenemos información aquí en el Nuevo Testamento, pero qué extraordinario es esto, porque si Dios hace estas cosas en Enoc, como también en el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo dice, si fui arrebatado al tercer cielo, no sé, pero yo sé que estuve viendo ahí esa visión, como también Juan. ¿Cómo dudaríamos nosotros al leer en las Escrituras que vamos a ser arrebatados con el Señor cuando el Señor venga? O que si ya estamos durmiendo, que también nos va a levantar para estar en su presencia. Por eso vivimos confiados en el Señor, sabiendo que nuestra vida está en sus manos, que vamos a vivir con Él para siempre, pero todas estas bendiciones que tenemos nos deben de llevar a que en nuestro diario vivir no nos apartemos del Señor por nada del mundo, sino que estemos firmes en Él. Camina con Dios, como nos dice allí en Judas 14 y 15, camina con Dios siempre considerando su palabra. Nos dice Judas 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y también ahí en Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces podemos ver cómo aquí la palabra de Dios maneja en 4 ocasiones la palabra impía, una generación impía, para revelar el estado que en el cual la sociedad está, una sociedad descompuesta, y hoy en día lo vemos. Hay muchos ejemplos que vemos cómo la sociedad se descompone cada vez más, pero también qué tanto cada uno de nosotros estamos haciendo caso omiso a estas cosas, pues, a esta manera de vivir, porque ciertamente Dios nos manda que vivamos en santidad, que vivamos apartados para Dios, que vivamos apartados del pecado, pero ¿qué tanto estamos cuidando esta grande salvación? Debemos de estar muy alertas, ver cómo la sociedad se está moviendo y también pues que ésta no nos esté contaminando a nosotros, sino que estemos firmes. Hoy es muy fácil que a los jóvenes, digo, en mi tiempo de joven, yo me acuerdo que había una gran influencia de mis compañeros de la escuela y tenían maneras de hacer las cosas, ¿no? A veces teníamos tiempos libres de una clase a otra y luego decían, vamos por las frías. Y decía uno, pues está haciendo calor,
pues vamos por las frías. Y uno se dejaba llevar por ese tipo de cosas. Pero todas esas cosas que empezaron así muy sutilmente, a mí en lo personal me trajo grandes problemas. No solamente en mi persona, no solamente físicamente, porque sí, el estómago se me hizo pedazos. Por poco me operan de una gastritis que ya estaba cerca de úlcera. ¿Por qué? Por las bebidas embriagantes, por los mal pasos, por llevar una vida pues, acelerada. Y por el otro lado, pues ya cuando yo ya venía con problemas más fuertes, pues lo único que mis amigos, entre comillas, de aquel tiempo, era una palmadita en la espalda diciéndome, híjole, pues qué mal que estés pasando por esa situación, tanto físicamente como también problemas familiares. Sin embargo, nadie me dijo yo soy la solución. Nadie me dijo yo te voy a echar la mano. Nadie. Que fue cuando al poco tiempo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. Y en el Señor Jesucristo sí vi un amigo fiel que me secó adelante de todos esos problemas que yo tenía. Porque duré más de 1 año y medio de tratamientos y no veía solución. Me acuerdo que el médico me dijo, pues si no guardas una dieta, si no dejas todas estas cosas, si no dejas estar, me acuerdo que me dijo, si no dejas estar con estrés, nunca te vas a aliviar. Y vas a estar ingiriendo medicamentos y más medicamentos. Pero fue hasta cuando conocí al Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo me dio una completa paz. Y al poco tiempo, te estoy hablando de 2 meses, cuando mucho, dejé los medicamentos. Ya no traía ese estrés, me estaba gozando en el Señor y el Señor empezó a ordenar mi vida. ¿Verdad? Si alguien me conociera como fui antes, no creería lo que soy ahora, como muchos me han dicho cuando comparto mi testimonio. Nunca me imaginaría que tú fueras así, si no es porque tú me lo estás contando. Pero nunca pensaría que tú fueras así, una persona, que haya sido una persona así. Con otros amigos que eran peor, ¿no? Pero bueno, esos hemos estado pidiendo por ellos. Algunos se han convertido, gracias a Dios, y esperamos que los demás se conviertan. Entonces, ¿no nos parece extraño que ahora vamos para más de 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que el Señor Jesucristo predicó el Evangelio y que ahora en nuestros días el Señor siga llamando a las personas al arrepentimiento? Y tenemos este privilegio de que nosotros somos ese instrumento que el Señor quiere que seamos útiles en sus manos para que compartamos el Evangelio y otros vengan al conocimiento. Por eso es bien importante, como se nos exhortaba hoy, que nos detengamos y que revisemos nuestras vidas para que nada estorbe y la voluntad de Dios se manifieste en el que estas personas reciban al Señor Jesucristo y que nosotros seamos ese instrumento útil en las manos de Dios. En conclusión, vemos cómo nos dice nuevamente Génesis 5:22 y que no debemos de olvidar. Es un versículo muy pequeño, pero muy significativo. Dice, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Que ahí pongas tu nombre y que así se pueda concluir tu vida. Caminó tu nombre con Dios durante toda su vida. Que la verdad es una vida breve, es una vida corta. Y
me acordé de un dicho, ¿verdad? Que es muy conocido, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Que nuestro andar sea con el Señor Jesucristo para que todos vean no a nuestra vida, sino a la vida del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ando con Jesucristo y que se palpe, ¿verdad?, la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros porque estamos viviendo con Él. Entonces, vemos cómo Enoc fue traspuesto. Enoc no vio la muerte. Dice Hebreos 11:5, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios así lo quiso. Dios cumplió su voluntad en Enoc. Y pues gracias a Dios por la vida de Enoc, porque sí nos es de bendición, ¿verdad? Para que Dios guíe nuestro diario vivir hoy en nuestros días. Yo me imagino que los familiares de Enoc, ¿ustedes creen que no lo hayan estado buscando? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque dice la Escritura que no fue hallado Enoc. Entonces, al decir no fue hallado Enoc, yo creo que, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi papá? O sea, mi tío, ¿dónde está? O sea, Dios se lo llevó. Y ahora nosotros lo vemos y lo entendemos. Y sabemos que la voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Así que, pues gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Dice Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La manera que caminó Enoc, pues es la manera que nosotros debamos caminar en íntimo compañerismo con Él. El cristiano verdadero tiene la seguridad de salvación, sabe que va a ir a la presencia de Dios, pero también hay mucho que hacer en esta vida, ¿no? Guardar la comunión con Dios, cumplir sus propósitos y no apartarnos a diestra y siniestra de su compañerismo. Que Dios les bendiga.